Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre el impacto creciente de los problemas de salud en Chile con Claudia Paredes, gerente general de ISAPRE Esencial, e Isidora Andrade, country manager de Examedi. Claudia, Isidora, bienvenidas a este capítulo de El Bien Común, donde vamos a estar conversando sobre temas relacionados a la salud. Un gran tema en todo el mundo y acá en Chile estamos viviendo desafíos importantes. De hecho, en la última encuesta del Monitor Global de Salud del 2023 habla que solo el 35% de las y los chilenos calificó como buena o muy buena la calidad de la atención médica. Esto está bastante bajo. De hecho, por ejemplo, países como Colombia y Argentina evalúan bastante mejor su atención médica. Entonces me gustaría partir conversando con ustedes y escuchándolas. ¿Qué consideran ustedes que son los principales dolores que estamos enfrentando como sociedad en este ámbito de la salud? Claudia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que tal como tú mencionas, el tema de la salud es algo tremendamente relevante y creo que cuando uno hace como el doble clic respecto de los dolores que tenemos los chilenos en torno a la salud, yo creo que uno de los principales tiene que ver con el acceso. O sea, y claramente también ha estado mucho en la discusión últimamente el que yo pueda ir al centro de salud que me gusta, poder tener las prestaciones que necesito en los tiempos en los que realmente necesito. Yo diría que eso acá en Chile es una de las cosas que causa mayor dolor y preocupación a las personas y que se junta además con que es un área en la cual existe mucho desconocimiento. Las personas estamos adscritos a algunos de los sistemas de salud y tenemos ciertas coberturas y a veces después se nos olvida, cuando estamos sanos después y queremos usarlo, nos olvidamos cuál es nuestro prestador, etcétera, y eso implica que, claro, quizás después la experiencia que tenemos, por ejemplo, en términos de cobertura es distinta de la que yo quizás tenía en mi inconsciente. ¿Qué dirías tú, Isidora? Bueno, primero que todo, muchas gracias igual por la invitación. Coincido con los puntos que levanta tu nombre. Claudia, perdón, tengo un poco falta de memoria. Pucha, yo le sumaría a eso todo lo que tiene que ver con las listas de espera, que también está relacionado con los accesos. Creo que hoy en día en Chile hay temas sociales súper relevantes. Ya, digamos, obviamente la educación, la salud, la vivienda forman parte como quizás de los tres pilares que son más pedidos por la población y la salud en el fondo toma algo súper relevante ahí, un punto muy importante, y ahí tenemos las listas de espera. Tiene que ver con los accesos, como comentabas tú. Y ahí me quedo con que si bien hay mucha gente que quizás hoy no conoce bien cuál es el prestador de salud que tiene, hoy en día el 80% de la población en Chile, o más del 80% de la población en Chile, está en FONASA, ¿ya? Y lamentablemente hoy en día creo que ahí hay un tema de acceso no menor, que es que hoy en día si tú te quieres atender, ya sea en atención primaria o emergencia, es muy difícil que tengas un acceso. Y hoy mucha gente, quizás como suena catastrófico, muere también por no tener ese acceso, ¿ya? Y dentro de esa misma línea, creo que algo súper importante era que tú mencionaste que a la gente se le olvida quizás como cuando estamos sanos. Yo creo que también esa es una oportunidad súper grande que hay en Chile, donde nosotros no tenemos educación respecto a lo que tiene que ver con la prevención y quizás como con la calidad de vida. Entonces creo que ahí hay un punto que quizás hoy en día quizás no se comenta en las calles, en el día a día de forma social, pero no tenemos educación preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Digo, estoy sano, pero después me enfermo y después tengo problemas de acceso. Entonces al final eso se torna un problema mucho mayor de algo que se podría quizás como prevenir y atacar con anticipación. En el fondo, si hubiese mucha más educación en ese aspecto. Buenos puntos. ¿Por qué estoy preguntando esto y por qué partiendo por el dolor social? Tiene que ver con que nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viendo un cambio de era. Y esto es por distintos fenómenos que se acoplaron. Todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial, el tema del clima, ¿cierto? La emergencia climática y con los distintos límites planetarios que estamos pasando, y un tremendo tema que también es relevante para hoy día, que es la crisis de sentido, que nos tiene hoy día con una epidemia realmente a nivel de salud mental. Bueno, el punto es que al acoplarse a estos fenómenos se produce un cambio estructural en la sociedad.
y necesitamos reconstruir una nueva forma de interrelacionarnos, y desde el observatorio estamos convencidos que el camino es que las empresas tomen un liderazgo en conducir, al menos en parte, este caos que estamos viviendo. Y la forma es a través de la conciencia empresarial, donde el elemento ancla tiene que ver con que las empresas tienen que suscribir un propósito superior. Ya no es suficiente solamente maximizar utilidades, sino que además tienen que hacerse cargo de ayudar en alguna dimensión a colaborar en un dolor social. El propósito, que hoy es algo que está bien manoseado, para nosotros es un anhelo de contribuir en mejorar en alguna dimensión la sociedad, es decir, en ayudar en un dolor social. Entonces, como estamos hablando, por ejemplo, ahora los grandes temas de salud, cómo desde la empresa ayuda en estos temas que estamos conversando. Y la forma de moverse es transformando el modelo de negocios en lo que nosotros llamamos un modelo de valor, es decir, un modelo de negocios que se construye sobre el propósito, de modo que la organización, cuando está operando, está no solamente ganando dinero, sino que también contribuyendo en la sociedad. Y la gracia es que ya hay suficiente evidencia que además este camino es más rentable. Entonces, de ahí es que el dolor social es tan importante, y me encantaría escucharlas a ustedes desde sus propias empresas, cómo han declarado el propósito, cuál es el propósito que tienen y cómo lo están viviendo. Como que, bueno, voy a partir yo, a ver, efectivamente, y uniéndolo con lo que estábamos conversando antes, yo creo que dentro del sistema, el sistema de salud, la gestión del sistema de salud es tremendamente complejo. Hoy día participan actores públicos, privados, pero hay algo que está de fondo, y que es que los recursos son escasos. Claramente no existen los recursos suficientes para poder atender la situación actual de salud. Y aquí yo veo dos elementos que hay que conjugar bien, y que son las bases, yo diría, que están en el propósito de cuando nació Esencial. Uno, que tiene que ver efectivamente con cómo yo aseguro el acceso, que ya lo hablamos acá, que es tremendamente importante ante una situación a un evento de salud. Pero ese acceso hoy día tiene que ver con que podamos hacer un adecuado uso de los recursos. O sea, vale decir que podamos trabajar para que el acceso sea fácil a las prestaciones que realmente necesitan las personas en los lugares donde esas prestaciones tienen que ser utilizadas. Y ahí hay una parte que tenemos que orquestar nosotros, como desde el rol que tenemos como financiadores en este caso. Y hay otro rol que es tremendamente importante también, y que también está suscrito en nuestro propósito, que tiene que ver con cómo yo, a través de ser un facilitador, promuevo que las personas se hagan cargo del cuidado de su salud a través de la prevención. Algo que, tal como tú dijiste, hoy día está tremendamente lejos de nuestras conversaciones diarias, pero que finalmente impacta en este uso óptimo de los recursos. Porque si yo tempranamente detecto una enfermedad, probablemente voy a necesitar menos recursos para poder atender esa enfermedad, y van a haber recursos disponibles para que otra persona que necesita los pueda ocupar. Entonces, hoy día para eso se requiere este orquestamiento, que digo yo, que no solo depende de mí, no solo depende del Estado, también de mí como empresa, sino que también depende de mí como persona, porque hay una parte que tengo que hacer yo, como Claudia Paredes en este caso, tú como Isidora, o Alexis en el fondo, de decir, bueno, yo voy a hacer mi contribución a este sistema, al sistema de salud, para que nos beneficie a todos, preocupándome de estar sano, preocupándome de hacer un adecuado uso de mis prestaciones de salud. Interesante lo que estás diciendo. Solamente para aclarar, el propósito entonces está conectado con el buen uso, el buen uso de los recursos también en este ámbito, claro, ¿no? Nosotros hablamos de un acceso innovador dentro de nuestro el propósito. ¿Cómo lo dirías? Sí, nosotros decimos que queremos facilitar el acceso a las personas de una forma innovadora, sin fricciones, porque hoy día es un sistema que es muy complejo en todas sus fases. Existe el GES, el CAE, las prestaciones tradicionales, por lo tanto nosotros necesitamos que todo eso sea muy fluido, y además transformar a las personas en protagonistas del cuidado de su salud. Justamente estaba leyendo un artículo que dice que la tecnología ha disminuido los costos en todas las industrias, excepto en la de salud.
Y cuando uno veía la investigación que habían hecho, tenía que ver justamente con los puntos que estabas diciendo tú, que tiene que ver con que hoy día hay tanta cantidad de tratamientos, y por otra parte los sistemas de seguros que hay, tanto públicos como privados, al final pagan lo que se hace, como que no están en términos de la conciencia el buen uso de los recursos, y eso hace que termine siendo carísimo. Exacto. Todo lo que se haga, y probablemente mucho de eso se podía haber no haber tenido que hacerlo, claro, ¿cierto? Si es que hubiésemos hecho la prevención correcta. Entonces, exacto, desde ahí lo están tomando. Exactamente. ¿Y ustedes? ¿Cuál es el propósito que tienen como compañía? Perfecto. Bueno, el propósito es algo que realmente a nosotros nos mueve como Examedi. Creo que somos una empresa joven, para los que no saben, en realidad llevamos 2 años y medio de operación acá en Chile, más o menos alrededor de 1 año y medio en México. Hace poco, dígase más o menos hace 1 año, logramos poder definir como en una frase qué es para nosotros el propósito de Examedi, y que al final es la misión que nos mueve realmente día a día a ir a trabajar, a ponerle gana, a que el equipo esté súper motivado, y que tiene que ver un poco con todo este tema que yo les mencionaba, primero con los accesos y después con todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿ya? Entonces nuestra misión, así como en una frase, es hacer de la salud un hábito. ¿Ya? Para nosotros es súper importante, y eso realmente es lo que nos mueve hoy en día. Cualquier persona que uno le pregunta en Examedi cuál es la misión o cuál es el propósito, van a responder eso, y eso es algo que nos identifica y nos enorgullece, ¿ya? Entonces, lo vería por 2 líneas. Dale. Hábitos. Me gustó el concepto. A mí también me encantó, lo quiero. ¿Cómo se materializa eso? ¿Que están enseñando hábitos, están incorporando hábitos? Exactamente. Lo que pasa es que ejemplos? Ahí creo que se relaciona un poco con lo que comentabas tú, Claudia, que tiene que ver con el tema de cuál es la responsabilidad de cada uno como persona, en el fondo, de ser responsable de su salud finalmente. Entonces hoy nosotros hemos detectado que no existen mecanismos, y hoy en día no existe una educación a las personas como para poder hacerse cargo de su salud. ¿Qué pasa hoy en día? Yo voy me duele, por ejemplo, el estómago, la garganta, voy al doctor, y el doctor me manda a hacer exámenes, por ejemplo. Y realmente la gente dice, oye, voy al doctor, me manda a hacer exámenes, no tengo idea, después me manda, paracetamol, típico, aunque suene súper cliché. Entonces, claro, la gente no entiende mucho de salud, y ¿qué es lo que está haciendo hoy en día la gente? Comprar medicamentos. El mayor gasto de bolsillo en Chile es medicamento. Entonces, al detectar como esos puntos súper relevantes, nosotros dijimos, ok, a la gente hay que educarla un poco más. Entonces, hoy, a través de la tecnología, nuestra idea es poder educar a las personas y ayudarlas a través de una herramienta tecnológica tal que puedan hacer seguimiento de su salud. Y de hecho, esta semana estamos lanzando algo que se llama biomarcadores, en donde tú te haces una serie de exámenes que no necesitan una receta médica, que esto igual es súper importante, porque al final de cuentas hablábamos de los accesos, y el acceso igual tiene que ver con cuánta plata gasta la persona de su bolsillo. Entonces nosotros te damos una batería de exámenes y podemos ver como tu estado principal de salud por un número, ¿ya? Entonces tú lo ves en tu aplicación y es de forma súper simple y dinámica, y dado eso nosotros te damos recomendaciones y todo eso a través de la tecnología. Entonces eso ha permitido abaratar costos tanto para nosotros operacionalmente como también para la misma persona, porque en el fondo le estoy dando acceso a información y a saber su estado de salud y prevenir. Y al final lo que hablamos es que si una persona después le da un infarto, lo que sería mucho más costoso, porque en el fondo tiene que ocupar sus seguros, tiene que ir al sistema de salud público que está súper colapsado, a poder prevenir, ¿ya? Así que por ese lado, ahí como para cerrar un poco el punto, nosotros estamos súper comprometidos con la prevención y con todo lo que tiene que ver con el hábito a través de nuestra app y biomarcadores, ¿ya? Y por otro lado, como también ayudamos en el tema del acceso a la salud, tiene que ver 100% con que hoy en día no hay empresas que en el fondo hagan algo similar a lo que nosotros hacemos. Hoy en día, a bajo costo, nosotros podemos tomarle los exámenes a muchas personas. Y probablemente a muchos de lo que les toca ir hoy en día a tomarse exámenes tienen que invertir al menos 3 horas de su tiempo, pedir permiso en el trabajo para poder tomarse los exámenes, y mucha gente simplemente no se los hace. Entonces, ¿eso qué desencadena después? Un diagnóstico a lo mejor tardío, que en el fondo se podría haber previsto antes si hubiese tenido mucho más tiempo. Entonces al final nosotros hoy en día creemos firmemente que yendo a la casa, que si bien nosotros nuestro precio a lo mejor se puede ver como caro, damos un acceso en el fondo FONASA 3, ya que es mucho más barato igual que otras partes, en donde tú ya no tienes que invertir tu tiempo en traslado, no tienes que gastar en pasaje. Entonces hay eficiencia importante. Hay eficiencia y hay economías de escala. Nosotros estamos hoy día en una situación donde, de hecho, este mismo estudio hablaba de que el 70% de las personas consultadas cree que el sistema de salud se encuentra desbordado. O
74% que los tiempos de espera son demasiado largos, 78% que no pueden permitirse una buena atención médica. Todo esto en un contexto de discusión de hasta dónde lo público, hasta dónde lo privado, las ISAPRES han estado bajo cuestionamiento durante mucho tiempo. Y aquí tenemos, el grupo alemán decide lanzar una nueva ISAPRE. Eso con el contexto de nosotros somos firmes creyentes de que el Estado no alcanza y la iniciativa privada es clave para resolverlo. Pero te quería preguntar, Claudia, con la tremenda fuga que ha habido desde la ISAPRE a la FONASA, ¿cómo ves tú esto? ¿Cuál es el rol de los privados? ¿Por qué crees tú que hoy día las ISAPRES se ven como se ven? ¿Y por qué ustedes vinieron a hacer un aporte en cambiar esto? Bueno, la verdad es que Esencial nace justamente porque en medio de una crisis, que algo comentábamos antes, digamos, de entrar al programa, parte de lo que ocurre es que el foco del problema va en la solución del problema. Y las personas que son las usuarias finalmente quedan un poco ahí como en un estado de preocupación y miedo, sin ver que tengan mucha alternativa. Y es un poco lo que el grupo alemana vio, digamos, y dijo, aquí están las personas en el fondo pasando por un momento de dificultad y no encuentran una empresa donde puedan sentirse que van a estar quizás más seguros, respaldados, y así nace Esencial. Pero nace no como, oye, creemos otra empresa como todas las que están, sino que convencidos desde el principio, y así lo hemos dicho desde el día 1, en que el modelo como hoy día lo conocemos, como quizás todos nosotros nos criamos, que funciona bajo una lógica de yo voy, me atiendo cuando quiero, hago lo que yo accedo a las prestaciones que yo creo que necesito, de forma tan ilimitada, no tiene mucho sustento en el largo plazo. Nosotros tenemos que trabajar en conceptos de resolución de salud, y eso implica un cambio de modelo. Implica también que cada uno de quienes somos parte hoy día del sistema, que probablemente nos sentimos simplemente como que tenemos solo derechos, que es ir y poner el dedo, como digo yo, y que funcione una cobertura, tenemos también una responsabilidad en esto. Y por lo tanto, desde el principio hemos querido que Esencial vaya conformando el cómo debería ser este nuevo modelo de salud, donde recoja de manera importante el pilar de la prevención, que también recoja los grandes aprendizajes que ha tenido la industria en estos más de 40 años que existe como privada, que hay mucho aprendizaje. Desde ahí vino un montón de cosas como la paquetización, el desarrollo tecnológico, y hoy día como todas esas cosas que muy bien se han hecho a lo largo de la historia, se pueden configurar en un modelo de salud distinto que tenga como foco el buen uso de los recursos, para que así la mayor cantidad de personas, tanto del sistema público como privado, puedan tener acceso. O sea, hoy día voy a dar un ejemplo súper cortito, pero cuando tenemos un especialista, no sé, voy a nombrar cualquiera, un dermatólogo que tiene su consulta llena probablemente con personas que tienen que ver, deja poco espacio quizás para personas que tengan quizás patologías más complejas, que están quizás en el mismo servicio público esperando tener un especialista. Pero este especialista en el sector privado quizás ya está full, no tiene ni siquiera espacio de horas para decir voy a destinar parte de mi tiempo a ir a trabajar en el sistema público. ¿Y tú crees que las ISAPRES tradicionales han hecho ese proceso de aprendizaje en términos de los cambios que hay que hacer? Porque claramente o se percibe de que no se hicieron los cambios suficientes a tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es un tema de tiempo. Yo creo que se aceleró, digamos, y hoy día estamos en la crisis en la cual estamos hoy día. Yo creo que, y las ISAPRES lo han reconocido así. Yo he trabajado antes en otras ISAPRES donde probablemente teníamos que haber tomado algunas acciones de forma con mucho más firmeza para tratar de prevenir los problemas en los cuales hoy día estamos insertos. Entre eso probablemente la promoción de la prevención y ser un poco más, haber quizás buscado las ayudas, porque insisto, nos cuesta mucho movilizarnos a nosotros como personas cuando estamos sanas para poder hacer eso. Bueno, justamente lo que sucede cuando hay un cambio de paradigma, que cuando uno está muy metido hacia adentro, mirando, por ejemplo, la contabilidad o los números, no se da cuenta que cambió todo el contexto, claro, y nos pegamos contra la pared. Por eso que es interesante lo que están haciendo en términos de diseñar un modelo nuevo. Solo recordar, estamos hablando con Claudia Paredes, gerente general de ISAPRE Esencial, y Isidora Andrade, gerente general de Examedi. Lo otro interesante en el caso de ustedes es que cuando nosotros nos preguntan en el lado
yo soy fundador de una consultora además, en donde hacemos estas transformaciones, si siempre hay que transformar la empresa misma o no. Y lo que nosotros planteamos es que el camino, típicamente uno lo que ve es que o se hace una transformación de la empresa, que no es fácil, pero muchas veces el camino es hacer algo nuevo, que puede tomar la forma de un startup o de un spin-off, ¿cierto? Y ustedes son esos casos claro. de que están en esto y por lo que escucho, han hecho un diseño acorde a los tiempos y acorde a los tiempos tiene mucho que ver también con las nuevas generaciones, que otra cosa que hacemos desde el observatorio es observar las nuevas generaciones y hay cambios brutales en términos de cómo los millennials y los centennials se están relacionando con todos estos temas y me gustaría escucharlas cómo están viendo ustedes las nuevas generaciones. Bueno, tú eres muy joven sí. como gerente general. Bueno, sí, de hecho yo tengo 28 años. Es un agrado, de hecho, estar con ustedes que tengan mucha más experiencia y poder aprender. No sé, eso suena un poco ácido, no, pero valorando la experiencia antes que todo, nosotros lo hemos querido abordar realmente como desde el punto de vista de la innovación. Eso realmente es lo que nos mueve. O sea, hoy en día hay que pensar que las nuevas generaciones, por ejemplo, ya no llaman por teléfono, por decir algo tan básico que quizá uno está acostumbrado como, no sé, típico de las mamás, oye, llamemos, no sé, a tal clínica para atender, no sé qué. Hoy en día nosotros hemos cambiado un poco ese paradigma y hemos dicho, ok, las nuevas generaciones están ocupando otros medios hoy en día que son digitales, ¿ya? Entonces, por eso hoy en día, no sé, nosotros partimos con nuestra web, al final, que era la plataforma de agendamiento. Entonces, nuestra propuesta de valor era agenda rápido y obtén también tus resultados rápido. Entonces al final logramos unir un poco todo lo que tenía que ver con la accesibilidad, que en el fondo, lo que decías tú un poco, quiero buscar ahora con un dermatólogo y en el fondo tengo que empezar a buscar por la agenda de distintos centros médicos, llamar por teléfono y si quiero buscar, no sé, al mejor cardiólogo de X parte, lo mismo. Entonces a través de un sistema de agendamiento que sea digital web, hoy en día está 100% disponible en la app, que es mucho mejor, mucho más simple. Permitimos a las nuevas generaciones en el fondo agendar rápido, obtener sus resultados rápido y que es algo que hoy en día la gente busca, porque hoy en día las nuevas generaciones están buscando finalmente como tener acceso a distintas cosas como de manera un poco más acelerada. Obviamente eso tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Creo que hay una oportunidad todavía con el segmento quizás como de 45 años hacia arriba, que todavía nos cuesta un poco quizás entender bien cuál es la mejor forma para ellos, ¿ya? Y ahí quizás podría comentarles un poco más, no sé si va al caso, pero por ejemplo, ese tipo de persona agenda, por ejemplo, por WhatsApp. Hoy en día nosotros tenemos tecnologías que permiten que alguien pueda agendar directo por una plataforma tan conocida como WhatsApp que te permita al final tener ese acceso rápido y obtener los resultados. Y para nosotros eso es clave, porque al final de cuentas hoy en día nuestros clientes, y dígase como clientes primera línea, a lo mejor son cuidadores, son madres jóvenes que le agendan a su abuelita, que le agendan a su mamá y obtienen esa rapidez a un precio muy accesible, que es algo que no obtienen en otros lados. Interesante el punto que estás planteando, de hecho el cambio generacional junto con este cambio tecnológico que estamos hablando, nosotros planteamos desde el observatorio que el nuevo modelo tiene que ser diseñado desde lo digital. Porque la mayoría de las empresas con el tema de lo digital empieza a avanzar en la digitalización de ciertos procesos, de ciertas partes, y es completamente distinto a pensar un modelo desde lo digital primero y después ver qué parte física, ¿cierto?, necesito. Y el caso tuyo, Claudia, tú estás dentro de una industria que es eminentemente de edificios, de cosas físicas, pero lo diseñaron más desde lo digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, yo creo que tenemos que agradecer a la pandemia probablemente, que nosotros somos post-pandemia, por decirlo de alguna forma, donde también todas las personas, si bien ya, por ejemplo, la banca ya había avanzado montones en toda la parte, sobre todo el mundo del aseguramiento de la salud es como muy del trámite, para decirlo como en forma coloquial, que traiga el papel, que haga el reembolso, que haga estas cosas que las personas estaban acostumbradas a hacer de forma presencial, y por eso es que tiene una amplia red de
oficinas de las distintas aseguradoras ISAPRE a lo largo de todo el país, y con obviamente la pandemia se aceleraron un montón de procesos que hizo que todos nos diéramos cuenta que habían cosas que podíamos hacer. Por lo tanto, teníamos ahí una oportunidad tremenda de poder abordar de alguna manera a todo el país, de Arica a Punta Arenas, sin tener lo complejo de la parte de como dices tú, de tener un edificio en cada uno de estos lugares y poder brindar el mismo acceso a las personas a los trámites y concentrarnos, que es lo menos relevante, porque en realidad el rol que nosotros cumplimos más bien tiene que ver con este acceso, con este financiamiento de las prestaciones, que no requieren al edificio, porque el edificio lo pone, en este caso, el prestador, o si en el caso de por una atención de telemedicina está también circunscrito dentro de lo digital. Y quisimos aprovecharnos de todo eso, y la verdad es que ha sido bien valorado por las personas. En general tenemos buenas tasas de satisfacción en esa línea, algo que obviamente hay que seguir mejorando, y lo que hemos tratado de no perder es claramente el toque como humano, no, porque en los temas de salud, como decíamos antes, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, y las personas quieren finalmente hablar con alguien. Lo bueno es que hoy día existen formas como el WhatsApp, que es algo que las personas prefieren incluso a hablar por teléfono, es algo en lo que no hemos todos quizás transformado. Y también yo creo que en entender las necesidades de esta población joven en torno a salud, porque nosotros, sobre todo este segmento más joven, que hoy día es claramente está ahí, es el que está consumiendo, digamos, salud, no consume tanto la salud como catastrófica, que es la que uno quizás sobre los 40 años ya uno empieza como con otro tipo de preocupaciones, o ya fue padre, madre, qué sé yo, tiene otras preocupaciones. Este otro segmento busca esta otra parte de cómo yo lo acompaño en la salud, desde le doy beneficio o le cubro prestaciones más bien asociadas a la kinesiología, a las cosas que le son más afines y que quiere compartir también con otros. Creo que estamos sacando puntos muy, muy relevantes en la conversación, y particularmente me encantó todo el concepto de prevención, como las dos están trabajando en sus respectivas empresas desde ese ángulo. Todo esto en un contexto, no sé, hablamos de salud mental, en este mismo estudio habla de que 2 de cada 3 personas indican que la salud mental es el principal problema de salud en Chile. Y también sabemos de otro de los episodios que en general después de que aparecen los primeros síntomas, toma 7 años hasta consultar. O sea, la prevención en salud mental es tremendo, y también a nivel físico. Y por eso, para cerrar, pues se nos acabó el tiempo, me encantaría un mensaje a ustedes, a los líderes empresariales, cómo pueden contribuir para que avancemos en términos de prevención, en salud. Sí. Bueno, yo creo que por un lado, ayudándonos mucho desde la educación. Yo creo que hoy día es salud, acceso a salud, financiamiento, el cómo tener acceso a ayudas relacionadas con salud mental, tienen que ser difundidas a través de todos los canales posibles. Y creo que hoy día, cuando nosotros pasamos tantas horas en nuestros trabajos, virtual o presencialmente, comunicación interna. Claro, hay mucho de comunicación que las empresas nos pueden ayudar. Y así como también hoy día hay toda una línea de educación financiera que también está apareciendo fuerte dentro de las empresas como sus beneficios, creo que también hay que hablar de educación en salud, para que todos tengamos, digamos, esa información. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo me subo al carro de la educación. Creo que eso es parte fundamental en el fondo para poder hacer cambios, pero a mí me gustaría dejar un mensaje que sea, decir a las empresas que sean más disruptivas, que quizás no tengan miedo de romper los paradigmas. Hoy en día algo que mueve a Axamedi es tener un propósito claro que tenga que ver con la parte social. En el fondo, obviamente, nosotros buscamos la rentabilidad, como tú comentabas, pero también rompemos ciertos estándares, y eso nos ha ayudado en el fondo a poder decir con fuerza que hoy día nosotros promovemos la prevención sin ninguna barrera de entrada, sin importar qué estrato social tiene la persona, sin importar incluso si es ISAPRE o FONASA o si se quiere atender de forma particular, sin miedo en el fondo, porque al final lo que más nos mueve es ese propósito, y hoy en día lo estamos logrando a través del valor que entregamos día a día, y yo creo que eso es como mi mensaje más clave en el fondo. Claudia, Isidora, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde seguiremos conversando sobre conciencia empresarial y cómo desde la empresa podemos, siendo rentable, seguir ayudando en aliviar dolores sociales. Hasta la próxima. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.